Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica vamos a dar un paso crucial en nuestro viaje. En nuestra última clase conocimos a los sensores, esos increíbles dispositivos que actúan como los sentidos de nuestras máquinas. Pero un sensor por sí solo es como un reportero en un país lejano que nos envía un mensaje crudo, en un dialecto extraño, a través de una línea telefónica ruidosa y con muy poco volumen. Para que el cerebro digital, nuestro microcontrolador o procesador, pueda entender ese mensaje y tomar una decisión inteligente, necesitamos a alguien en medio que traduzca, limpie, amplifique y ponga en orden ese mensaje. Esa figura es el ingeniero de acondicionamiento de señal, y las herramientas que utiliza son los circuitos que vamos a dominar hoy. En primer lugar, vamos a resolver uno de los problemas más comunes y fundamentales. Muchos de nuestros sensores, como las galgas estenciométricas o los termistores, no nos dan un voltaje directamente, nos dan un cambio de resistencia. ¿Cómo convertimos un cambio de resistencia, a menudo diminuto, en un voltaje que podamos medir? La respuesta es una de las configuraciones más elegantes y clásicas de toda la electrónica: el puente de Wheatstone. Imaginen una balanza de dos brazos, de las antiguas. Cuando la balanza está perfectamente equilibrada, ambos brazos están a la misma altura. Un puente de Wheatstone pasivo es exactamente eso, pero en versión eléctrica. Está formado por 4 resistores dispuestos en forma de diamante. En un brazo de la balanza tenemos 2 resistores fijos. En el otro brazo tenemos un resistor fijo y nuestro sensor resistivo. Cuando el sensor está en su estado de reposo, elegimos los otros 3 resistores de tal manera que el puente esté perfectamente equilibrado. Esto significa que el voltaje en el punto medio de ambos brazos es exactamente el mismo. Si medimos la diferencia de voltaje entre estos dos puntos, el resultado es 0. La balanza está en equilibrio. Ahora, ocurre el fenómeno físico. Una fuerza deforma nuestra galga. Su resistencia cambia. Un cambio de temperatura afecta a nuestro termistor. ¿Qué sucede? Nuestro sensor, que es uno de los 4 resistores del puente, cambia su valor. La balanza se desequilibra. De repente, el voltaje en el punto medio de su brazo ya no es el mismo que en el otro. Aparece una pequeña diferencia de voltaje entre los dos puntos centrales. Y esta diferencia de voltaje, aunque sea minúscula, es directamente proporcional a la magnitud física que estamos midiendo. Hemos convertido exitosamente un cambio de resistencia en un cambio de voltaje. Pero podemos ser más inteligentes. Podemos crear un puente activo, reemplazando algunos de los resistores fijos con amplificadores operacionales. Esto no solo nos permite obtener una salida de voltaje mucho mayor, sino que también nos ayuda a resolver otro problema: la no linealidad. Muchos sensores y el propio puente de Wheatstone no son perfectamente lineales. Un puente activo puede incluir circuitería que compense esta falta de linealidad, dándonos una respuesta mucho más predecible y precisa. El segundo eslabón clave en nuestra cadena es el amplificador. El puente de Wheatstone nos ha dado una señal, pero es un susurro. Es un voltaje diferencial muy pequeño, a menudo del orden de milivoltios, y probablemente viene contaminado con ruido del ambiente. Intentar amplificar esto con un amplificador operacional estándar es como intentar escuchar un susurro en medio de una multitud usando un audífono normal. Amplificará el susurro, pero también el ruido de la multitud. Necesitamos un especialista, un amplificador diseñado para una única y noble tarea: extraer una pequeña señal diferencial de un entorno ruidoso. Este especialista es el amplificador de instrumentación. La superpotencia de un amplificador de instrumentación se resume en 3 letras: CMRR, o razón de rechazo en modo común. Imaginen que nuestro ruido ambiental, como la interferencia de la red eléctrica, afecta los 2 cables que salen de nuestro puente de Wheatstone por igual. Ese ruido es común a ambas señales. Un amplificador de instrumentación es un experto en ignorar lo que es común y amplificar salvajemente solo la diferencia entre las 2 señales. Rechaza el ruido y rescata el susurro. La arquitectura clásica de un amplificador de instrumentación utiliza 3 amplificadores operacionales. La primera etapa, con 2 op-amps, proporciona una impedancia de entrada altísima para no perturbar a nuestro delicado puente de Wheatstone, y se encarga de la amplificación diferencial. La segunda etapa, con un solo op-amp, se encarga de rechazar el ruido en modo común. Aunque podemos construirlo desde cero, hoy en día casi siempre utilizamos circuitos integrados dedicados, como el famoso AD620. Estos chips maravillosos nos dan toda la arquitectura en un solo paquete, y a menudo nos permiten ajustar la ganancia del amplificador con una sola resistencia externa, haciendo el diseño increíblemente simple y robusto.
La IA de un robot que necesita manipular un huevo sin romperlo depende de un sistema como este, un puente de Wheatstone para sentir la presión y un amplificador de instrumentación para entregar esa sensación de forma limpia y precisa al cerebro digital. Finalmente, llegamos al guardián de la seguridad y la integridad. ¿Qué pasa si nuestro sensor no está en un entorno de laboratorio limpio y seguro? ¿Qué pasa si necesitamos medir la temperatura de una celda en una batería de 400 voltios de un coche eléctrico? ¿O la corriente que fluye por un motor industrial masivo? Conectar directamente nuestra delicada y costosa electrónica de control a ese entorno de alto voltaje sería una sentencia de muerte para nuestros circuitos y un peligro para el usuario. Necesitamos un muro de protección, una barrera infranqueable que permita pasar la información, pero que bloquee por completo cualquier conexión eléctrica peligrosa. Este muro es el amplificador aislado. Un amplificador aislado es una maravilla de ingeniería de aislamiento. Es un dispositivo que se divide en dos secciones completamente separadas eléctricamente, una sección de entrada que vive en el peligroso mundo de alto voltaje y una sección de salida que vive en nuestro seguro mundo de bajo voltaje. Entre ellas hay una barrera de aislamiento. La gran pregunta es, ¿cómo viaja la señal a través de esta barrera si no hay cables? Se usan trucos ingeniosos. Una técnica es el aislamiento óptico. La sección de entrada convierte nuestra señal de medida en una señal de luz, usando un LED. Esta luz atraviesa un hueco transparente dentro del chip y es captada por un fotodetector en la sección de salida que la convierte de nuevo en una señal eléctrica. La información ha pasado, pero no hay ninguna conexión física. Otra técnica, cada vez más común, es el aislamiento capacitivo. La señal modula una portadora de alta frecuencia que se transmite a través de una barrera de dióxido de silicio, que es esencialmente un capacitor microscópico. Una vez más, la información pasa, pero la corriente continua y los picos de alto voltaje son bloqueados por completo. Un amplificador aislado nos da dos beneficios inmensos. El primero y el más obvio es la seguridad. Protege al equipo y al personal. El segundo es la eliminación de los bucles de tierra. A menudo, en sistemas grandes, las tierras de diferentes partes del circuito no están exactamente al mismo potencial, creando corrientes parásitas que generan un ruido terrible. Un amplificador aislado rompe estos bucles, garantizando una señal increíblemente limpia incluso en los entornos más ruidosos. Para concluir, hoy hemos construido el sistema nervioso que conecta los sentidos con el cerebro. Hemos aprendido que para convertir un cambio de resistencia en un voltaje, el puente de Wheatstone es nuestro mejor amigo. Descubrimos que para rescatar una señal débil del ruido, el amplificador de instrumentación es nuestro especialista de confianza. Y finalmente, entendimos que para medir de forma segura en entornos peligrosos y ruidosos, el amplificador aislado es nuestro guardián indispensable. Estas tres herramientas no son solo circuitos en un diagrama, son los componentes que garantizan que los datos que alimentan a nuestros sistemas inteligentes sean precisos, limpios y realizables.